equipo de Teams de esta clase. Listo, chicos. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con el siguiente tema que se va a desarrollar dentro de la ruta de trabajo. Recordemos que el siguiente paso es empezar a definir las variables que vamos a tener en cuenta para hacer un análisis o empezar a desarrollar un análisis sobre nuestro caso de estudio. Claro, recordemos que estamos enfocados en el tema de servicio. En cuanto al servicio, como les he dicho anteriormente, nos interesa es analizar dos elementos, dos frentes de estudio que van a ser la gestión de la experiencia que vive el cliente y la gestión de las operaciones que se dan dentro del servicio para poderle dar una correcta experiencia al cliente. Son dos elementos que, digamos, podemos trabajar de manera aislada, pero uno con otro se complementan para poder ofrecer un servicio de forma correcta. Entonces, dentro de la gestión de cada una de estas, tanto de la experiencia como de las operaciones, vamos a implementar y desarrollar herramientas de ingeniería industrial que ya ustedes han visto hasta este punto de 10º semestre y que creo que les va a ser, digamos, muy cómodo de acuerdo pues, a los temas que han visto anteriormente. Entonces, la idea aquí es seguir desarrollando esta metodología de estudio para poder hacer una gestión sobre los servicios. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar este primer paso que tiene que ver sobre los indicadores de gestión o las variables que vamos a tener en cuenta para hacer una gestión sobre el servicio. ¿Okay? Entonces, permítanme un momento. Ya les comparto pantalla. Ok, listo. Deben estar viendo una pantalla con un Paint, ¿verdad? ¿Me confirmando? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Ok, entonces vamos a trabajar lo que son los indicadores de gestión del servicio. Partimos desde la gestión del servicio en los dos enfoques que ya les comenté. Vamos a tener un enfoque hacia la gestión de la experiencia. Vamos a tener un enfoque hacia la gestión de las operaciones. ¿Okay? El principal interés desde la experiencia es poder llevar un control y seguimiento y a partir de ese control y seguimiento hacer unas propuestas de mejora alrededor de la experiencia que están viviendo los clientes. Pero entonces, yo para medir experiencia y empezar a hacer una gestión de eso, no basta solo con definir que la satisfacción o el nivel de calificación de la experiencia va a ser el único indicador que yo voy a tener en cuenta para llevar a cabo eso. ¿Ya? Entonces, yo lo que debo empezar a tener en cuenta es una serie de indicadores que vamos a empezar a, digamos, a discutir ahora para que veamos qué efecto tienen sobre el servicio y a partir de esos indicadores que se van proponiendo a partir de la gestión de la experiencia, vamos identificando cómo podemos trabajarlo o aterrizarlo a su caso de estudio. ¿Ok? Entonces, importante, digamos, no solo tomar en cuenta o definir qué indicadores nos van a interesar, sino que a partir de los indicadores definir qué variables me interesa medir. Porque recordemos que un indicador se puede definir como una fórmula matemática, una ecuación que explica la relación que existe de diferentes variables dentro de un proceso. Entonces, nosotros, a partir de ese indicador, vamos a definir qué variables son las que me van a interesar empezar a medir dentro del servicio. Listo. Entonces, empecemos a definir los indicadores que tienen que ver con la gestión de la experiencia. Naturalmente, dentro de los indicadores, en esta área, tenemos especialmente lo que tiene que ver con la satisfacción.
Les pregunto, ¿ustedes qué entienden como satisfacción? ¿Qué, qué significa esa variable para ustedes? ¿Será que es una variable, no hablemos de satisfacción como un concepto, que creo que eso ya lo trabajamos en la clase pasada, sino veámoslo como una variable? ¿Cómo trabajarían la satisfacción siendo una variable? ¿Qué opinan Profe, ustedes? Sí. profe, yo la satisfacción la veo como el servicio sobre, sobre el número de clientes, por ejemplo. O El servicio sea, sobre el número de clientes. claro, o sea, porque la cantidad de servicios, o sea, perdón, voy a ser más explícito. El servicio, bueno, sobre la cantidad de clientes, o sea, digo yo así en ese aspecto, si usted dice que lo veamos de esa manera. O sea, Ujú. que la satisfacción va a ser, en este aspecto sería igual, eh, bueno, en la forma en que yo lo veo, sería igual a la cantidad de clientes satisfechos Ujú. en un servicio. La cantidad de clientes satisfechos en un solo servicio. No Profe, en uno solo, o sea, en los servicios, bueno, sí, en los servicios generales o depende de la empresa qué tipo de servicio esté ofreciendo como Ajá. tal. Ok. ¿Quién más quiere aportar algo? buenas tardes, profe. Yo veo la satisfacción como una medida de cómo los productos y servicios suministrados por una empresa cumplen o superan las expectativas del cliente. Ajá. ¿Cumplen, perdón, o superan la expectativa de los clientes? Ok. Cumplen o superan las expectativas del cliente. Listo. ¿Quién más desea dar un aporte o algo así? Profe, Profe, yo lo de vería ahí como una variable dice cuantitativa. indicadores. Ok, Entonces, puede ser una variable cuantitativa. ¿Quién más está haciendo Se un aporte? profe, puede, Sí, díganos. profe, usted ahí está hablando de indicadores, de cómo se mediría a Ajá. nivel de indicadores. Entonces, por Ajá. ejemplo, con encuestas de satisfacción, por ejemplo, en muchos lugares nosotros vemos, digamos, en los restaurantes que tienen como una pequeña tabletica en donde uno presiona si se sintió con carita feliz, triste. Entonces, todas esas tipos de herramientas pueden influir en la medición de esa satisfacción del cliente para nosotros saber cómo se está sintiendo. Ok, listo. ¿Quién más desea hacer un aporte sobre la satisfacción? Creo que alguien mencionó que es una variable o un indicador con variables cuantitativas. sí, profe, lo mencioné yo. Porque Ok, o sea, lo puede cuantificar el número, puede calificar del 1 al 5, del 1 al 10, dependiendo del grado de satisfacción que tú hayas sentido como persona, o sea, el agradecimiento tú dices, o sea, me atendieron demasiado bien. Y si fuera por mí, volvería al sitio. Lo calificaría con un 10. Y así dependiendo de cómo te hayas sentido al momento de la atención. ok, listo. Bueno, eh, digamos que sí, gran parte de lo que han comentado eh, es cierto. O sea, partimos de una medición de la satisfacción partiendo de lo que ha experimentado cada cliente dentro del servicio, partimos desde esa experiencia personal, es decir, partimos desde una medición subjetiva, pero, digamos, tomamos en cuenta varias cantidades de clientes o una muestra significativa de esos clientes para tener una medición más objetiva. Es decir, no solo tomamos en cuenta un punto de vista de una persona, sino un grado o una gran cantidad de diferentes puntos de vista subjetivos, y eso te permite llegar a una medición mucho más objetiva. Ya hemos dicho anteriormente de que hay un gran inconveniente en medir la calidad del servicio o la gestión de la experiencia que se está dando. Y es por esa gran variabilidad que tienen los servicios. Cada persona que vive un servicio, a pesar de haber recibido el mismo trato, tiene una experiencia diferente, porque vienen con expectativas diferentes. Entonces, ese choque que existe entre las expectativas y las experiencias empiezan a generar una satisfacción diferente. Entonces, una medición personal de la satisfacción, eso es subjetivo, pero en la medida que vamos agrupando esas mediciones y tenemos una medición que sea significativa, con un grado alto de confiabilidad,
podemos llegar a una medición objetiva. ¿Ok? Entonces, dentro de la industria, mide la satisfacción a través de un indicador que se llama CSAT. ¿Ya? Ese indicador es, pues, valga la redundancia, es un indicador de satisfacción del cliente que se mide a través de una encuesta realizada inmediatamente después de que se da la interacción, así como lo mencionaba uno de sus compañeros. La idea es que se haga siempre después que se dé la interacción o se entregue completamente el servicio o producto que se está entregando. ¿Sí? Listo. Entonces, importante tener en cuenta este indicador. El CSAT significa Customer Satisfaction Score. Gracias, John James, por favor, manténgase en silencio. Bueno, como les decía, el CSAT significa el Customer Satisfaction Score. ¿Ya? Este indicador básicamente lo que traduce es la escala de satisfacción del cliente. Más que todo lo que hacemos es hacer una estimación de una escala de medición, teniendo una, como ustedes lo han vivido anteriormente, una satisfacción baja hasta una satisfacción alta. Se puede hacer una escala de medición de 1 a 5, de 1 a 10, como se vaya considerando, y a partir de esa medición se empieza a identificar un análisis o una descripción estadística de ese parámetro, ya sea a través de un promedio normal, o a través de un promedio ponderado, dependiendo cuáles son los indicadores o, digamos, la importancia que puede tener cierto tipo de calificación o grados de calificación. Entonces, a partir de ese CSAT, ¿ya? Lo que hacemos es empezar a definir objetivamente estos indicadores de satisfacción del cliente. ¿Okay? Entonces, la forma básicamente como se puede estructurar este indicador parte desde la evaluación estadística que le haga el analista de gestión de la experiencia. ¿Ya? No hay una fórmula única para empezar a llevar a cabo la identificación de este indicador, sino que partimos de cómo queremos definir esa variable, o cómo podemos definir esas variables, los grados de cálculo de esta variable de satisfacción, y a partir de ahí empezar a hacer una medición cuantitativa de esto, ¿ya? Una medición más objetiva. ¿Ya? Ese es, digamos, el primer indicador, el que ya ustedes, digamos, por naturaleza tienen identificado y asociado con un servicio. Pero no nos quedamos con eso. Entonces vamos a ver otro indicador que tienen que ver con la recomendación. Ustedes, al escuchar la palabra recomendación asociado con el servicio, ¿qué esperan encontrar dentro de esa asociación? O sea, ¿por qué es importante medir la recomendación, en este caso, recomendación del cliente? Porque las recomendaciones es la opinión del cliente, es la voz de lo que a través de ellos se sienten bien o se sienten mal. Entonces eso nos sirve para nosotros mejorar nuestro servicio. Me dice, disculpa, dijiste que es la voz del cliente, ¿verdad? Así es la voz del cliente, son las recomendaciones o los hallazgos que ellos creen importantes que a nosotros nos sirven para mejorar nuestro servicio. Ok, listo. ¿Qué más que...? Profe, ¿sí? Lambraño, profe, yo lo veo como... Sí, dale. Yo lo veo como como datos estadísticos, o sea, para mejorar el servicio. O sea, prácticamente lo que dice el compañero, pero desde el punto de vista de la estadística. O sea, y al mismo tiempo para saber cómo está el servicio, qué está mal y qué está bien en ese aspecto. Ok, pero ¿qué significa para ustedes una recomendación? Algo a mejorar. Profe, fortalecer aquel punto que está dentro del servicio. Posicionarse en el mercado. Ok, pónganse ustedes como en el papel del cliente de un servicio.
por ejemplo, y están viviendo ahora mismo un servicio conmigo. Si, por ejemplo, alguien que esté en un semestre anterior a este y vaya a dar esta clase, ¿usted qué le diría? ¿Que la tomen conmigo o con otro docente? Con usted, profe. Bueno, sean sinceros, por favor. Bueno, listo. Eso que acabas de hacer, no sé, fue Daniel el que habló. Eso que acaba de hacer Daniel o la persona que comentó, disculpe que no lo vea, Claro, eso es una recomendación. Ya, obviamente no me la dirás a mí. Eso, como dijo, creo que fue José David ahorita, eso se lo dicen entre cliente y cliente. Esas son recomendaciones que se dan allá en el mercado y que ustedes hacen el día a día. Ustedes dicen si recomiendan ir a comprar a una tienda, si recomiendan cierto producto, si recomiendan la experiencia de un servicio, porque piensan que fue lo mejor. O al lado contrario, si vivieron una muy mala experiencia, van a recomendar que no vayan a ese servicio o van a recomendar que no adquieran ese producto, porque el trato que se Profe, les da, la experiencia que se vive no es la adecuada. ¿Sí? profe, es como aquella estrategia que se utiliza, la que como un llamón que la emboca en boca, que es cuando de pronto uno adquiere un servicio y uno va y le comenta a las personas, no, me gustó ese servicio y poco a poco se va expandiendo de pronto esa satisfacción de esa persona y por lo tanto muchas personas llegan a adquirir ese servicio. O sea, por lo de boca en boca en boca. Sí, exacto, la voz o de boca a boca, como dicen. Pues sí, ahí se habla más que todo de la voz del cliente. También se habla de un indicador que está ligado con la recomendación que se llama, perdón, NPS, ya pues con mayúscula NPS. Esto significa el Net Promoter. ¿Qué traduce eso? Habla de el puntaje de la red de recomendación del cliente. Es decir, explica qué tanto influye o qué tanto el cliente podría recomendar un servicio. Y quienes de pronto hayan vivido una experiencia de atención al cliente a través de alguna llamada, no sé, recientemente o en los últimos años, por ejemplo, con un banco o con algún centro de atención telefónico, perdón, por ejemplo, que vayan a llamar a Movistar, a Tigo o algo así, una de estas empresas, al final de la llamada les preguntan, ¿qué tanto recomienda usted la atención que le dio esta persona? O lo que le dio la empresa, porque a veces miden la recomendación del asesor del servicio o miden la recomendación de este señor, perdón, de la empresa como tal. ¿Qué tanto recomienda el servicio que está viviendo o qué tanto recomienda a la persona que le atendió? Y le ponen a medir una escala de 0 a 10 o de 0 a 9. Entonces ustedes definen si fue muy buena la experiencia, usted dice que fue 10 y listo, no hay problema. Si de pronto usted empieza a bajar, no, que yo le pongo 7, te empiezan a preguntar, pues, ¿cuál fue la razón de que lo calificara con 7? ¿Ya? Entonces, eso que se hace ahí es una búsqueda de información, de empezar a identificar si la experiencia que se está viviendo es buena o no. ¿Por qué es importante este tema de la recomendación? Así como lo dijeron, el tema del boca a boca, eso también se conoce como el efecto de bola de nieve. ¿Ya? Si yo pregunto experiencias que hayan vivido ustedes en un servicio, lo más seguro es que me van a empezar a comentar las malas experiencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas somos así, o sea, tendemos a primero hablar de lo malo, o sea, nos fascina hablar de lo malo, nos desquitamos con esa empresa que nos atendió mal y sentimos esa satisfacción. Solo ahí en ese punto es igual desgraciadamente, profe, también lo malo resta más que lo que suma lo bueno. Exacto, porque uno espera que el servicio sea bueno, ya. Eso es lo normal. Y me diste un buen servicio, yo pagué por eso y es lo que uno espera. Está dentro de tus expectativas. Tendría que haber una superación muy alta de tus expectativas para tú hablar y empezar a divulgar por todos lados que te fue excelente en un servicio. ¿Ya? Entonces ahí tú vas viendo, de acuerdo al comportamiento que tienen las personas, qué tanto recomendaría el servicio. ¿Ya? Entonces, si fue malo, ahí sí estuvo muy por fuera de tus expectativas,
y empieza a hablar mal de ellos. Empieza a propagar de que no vayas allá, incluso si eso se hace viral, salen las noticias, si tomaste el video, el maltrato que te dieron, peor, la marca de la empresa, eso se cae por el piso y empiezan a haber los problemas. Entonces, importante que en tiempo real se pueda tomar esa información, ¿ya? Y por eso a veces unas empresas a veces se ponen hartas con ese tema de empezar a recolectar las recomendaciones. Y muchos asesores tienen el truco de que si sintieron que le fue bien con el cliente, pues te mandan la encuesta. Y si sintieron que le fue mal, pues mejor no se la mando, para evitar que les caiga un mal indicador o una mala medición de ese indicador para la gestión que está haciendo, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo lo importante que puede ser este indicador para hacer una gestión de la experiencia desde las empresas, desde lo que hacen actualmente las empresas. Profe. Y sí, dígame. Bueno, ahora que usted está explicando eso, pues caigo en cuenta que, digamos que muchas empresas, digamos que no todas, pero sí muchas empresas utilizan la estrategia de la recomendación también para el tema de la publicidad. Digamos que con el boom de las personas que manejan las plataformas digitales, las redes sociales, los Instagramers, y de hecho hasta en los comerciales de la televisión siempre sale una persona que es reconocida recomendando un producto. O sea, como que utilizan esa parte que usted comenta de la recomendación como para poner una figura que le dice a usted, mira, te lo recomiendo, súper recomendado, lo uso todos los días, y digamos que de esa manera como que dice al cliente, mira, si lo usa ella, pues a mí también me puede servir. Pero también lo utilizan como esa parte como para la publicidad también. Aunque muchas veces es engañoso, pero digamos que de esa forma le llegan también a demás clientes por el tema ese de voz a voz. Claro, incluso todo ese tema de la superintendencia de industria y comercio está buscando aclarar esas situaciones. Entonces, si un influencer le están pagando por recomendar un servicio, un producto, él ya debe empezar a aclarar que le están pagando por eso, ¿ya? Entonces, porque a veces nosotros, por la imagen que ya tenemos de un influencer, pues caemos en la trampa, pero no sabemos qué es lo que hay en trasfondo allá y simplemente pues caemos en esa falsa recomendación, ¿ya? Entonces, esas son cosas que hay que cuidar. También que, por ejemplo, para las empresas es importante saber el porcentaje de clientes que vienen a base de recomendación. Por ejemplo, yo siempre he visto mucho que en las instituciones de educación, sea que vayas a estudiar una carrera o algún curso corto o diplomado o algo así, siempre preguntan que en las encuestas que de dónde viene, si fue por recomendación, porque lo viste en alguna página. Entonces, es importante para la empresa también saber ese porcentaje de cuál es el porcentaje de recomendación de esos clientes que adquieren. Exacto. Ahí vamos viendo qué tan poderoso está haciendo pues este servicio en cuanto a la experiencia, y a partir de ese indicador también de dónde provienen nuestros clientes podemos verificar si el poder de recomendación de nuestros clientes también es bueno. Ya, eso digamos que es algo que no puede controlar la empresa, pero uno empieza a verificar si el efecto que se está ocasionando de manera así involuntaria, pues es positivo para generar nuevos clientes. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar otro indicador, digamos, los dos principales que usan las empresas son estos, indicadores de satisfacción y el de recomendación. A partir de ahí, ya las empresas pueden empezar a aplicar otros indicadores hablando de la gestión de la experiencia, ¿ok? Puede haber otros indicadores como la tasa de retención de clientes, que aquí más que todo lo que se mide es identificar qué tanto nuestros clientes vuelven a adquirir el servicio, ¿ya? Y eso, digamos, que también puede ser importante para medir la fidelidad del cliente en cuanto a un servicio. Entonces,
básicamente podemos medir ese indicador con una fórmula matemática. Digamos, ahora le muestro esta fórmula matemática. Una tasa de retención que podría ser igual a un número de clientes actuales, los clientes, vamos a llamarlos así, clientes finales del periodo, clientes finales de un periodo digamos, de un mes, menos los clientes que fueron adquiridos durante el periodo. Clientes adquiridos. Cargar esto un poco más. Sobre, vamos a poner un paréntesis acá. Sobre los clientes que habían inicialmente. Clientes iniciales en el periodo. Aquí lo que hacemos es empezar a identificar en qué porcentaje crecieron nuestros clientes o se mantuvieron, perdón, nuestros clientes en un periodo. Todo eso lo multiplicamos por 100 para sacarle un porcentaje. Entonces, esa tasa de retención de clientes me permite saber si la manera en que estoy dando mi servicio o la continuidad con que yo realizo mis operaciones en verdad se está reflejando en la experiencia que viven los clientes. Ya, yo lo que hago es sacar la diferencia entre los clientes finales, digamos que al final de un periodo yo tuve 100 clientes activos en mi base de datos y de esos en ese periodo yo adquirí 10, que ya tengo 90. Pero en mis clientes iniciales yo tenía digamos, unos 50 clientes. Ya, inicié el periodo con 50 clientes y al final, no, digamos, ahí no daría bien la cuenta. Digamos que inicié mi periodo con 100 clientes, al final del periodo terminé con 90 y durante el periodo adquirí 10. Entonces 90 menos 10 serían 80. Y mis clientes finales fueron 100. Iniciales, perdón, fueron 100. Sería 80 entre 100, 0,8 por un 100%, sería un 80%. Es decir, solo estoy reteniendo el 80% de mis clientes. Y eso es un indicador, digamos, negativo. La idea es retener el 100% de mis clientes. Porque si está por debajo de 100, quiere decir que estoy perdiendo clientes. Ya, la meta es llegar, si es posible, a un 100%. ¿Ok? O, digamos, una empresa puede definirse unos rangos saludables para esos indicadores, pues porque puede haber inconvenientes, porque hay bastante competencia. Ya, ustedes van definiendo de acuerdo al panorama del mercado en que se encuentra la empresa, cuáles son las mediciones saludables para cada uno de estos indicadores que estamos estableciendo acá. ¿Listo? Entonces, ahí vamos teniendo otros ejemplos de unos indicadores que se pueden trabajar. Vamos ahora con un indicador que, digamos, es una herramienta bastante útil para medir la calidad de un servicio, y es el ser cual. ¿Qué han trabajado ustedes sobre lo que es ser cual? ¿Quién me puede adelantar algo que hayan visto en anteriores semestres o hayan, digamos, inquietamente hablado por ahí? Consultado por ahí antes. Profe, una escala de medición del servicio que tiene ya una encuesta predeterminada. Ok. Y en base a esa encuesta se aplica una percepción y una expectativa, es decir, un antes y un después de adquirir el servicio según lo que el cliente opine, y ahí se pueden evaluar, son 5 aspectos. Se pueden evaluar esos 5 aspectos y en base a esos 5 aspectos se puede identificar si está o no está cumpliendo con la calidad del servicio. Ok, vale. Generalmente lo que hace exacto el ser cual es medir la calidad del servicio
tomando la brecha o la diferencia que hay entre dos puntos. Digamos que hay un modelo ya identificado de esa medición que lo que hace es medir, como les dije, la brecha o el gap. Entre dos elementos que afectan la calidad del servicio. Digamos que el más reconocido, los dos elementos que afectan la calidad del servicio, que ya les he comentado aquí anteriormente, es la expectativa versus la experiencia que se vive. Es decir, el modelo de medición ser cual o este indicador ser cual, lo que hace es darle una medición cuantitativa a la expectativa. Por ejemplo, yo puedo medir que la expectativa de un servicio antes de vivirlo, yo puedo decir, no, yo voy a ir a cierto hotel, ¿no? Voy al Hotel Hilton, ¿sí? Para dar un ejemplo. Yo creo que en el Hotel Hilton, de 1 a 5, me va a ir con una muy buena experiencia. Yo creo que me voy a ir con una experiencia de 5. Una expectativa, o sea, mi expectativa es que la experiencia que voy a vivir ahí, de 1 a 5, la califico un 5. Pero si por algún motivo ya yo voy, hice mi reserva y vi toda la experiencia dentro del servicio y digamos que no me fue tan bien, no era lo que yo esperaba, entonces la experiencia de 1 a 5 yo la califico en 3. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre en ese ejemplo? Hay una deficiencia en la calidad, profe. Cuando miden la brecha, pues ya va a dar negativo. Lo ideal es que para que estuviera bien fuese 5. De 5 a 3, como dijo Lewis, hay una brecha. Una brecha o lo que llamamos un gap. Gap es brecha en inglés. Digamos, hay que asociarnos, hay que hablar en ese lenguaje del tema de calidad de servicio. De esto, hay un gap, hay una brecha entre la expectativa y la experiencia. Ojo, pero esta expectativa y experiencia es solo un ejemplo de los elementos que hacen parte de un servicio. Puede haber un gap o una brecha, por ejemplo, entre las directrices que imponen, entre las directrices de calidad que impone la empresa y lo que hace el personal. Ya, si el personal no hace lo que dice las directrices de la empresa, también va a existir una brecha. Y al final, eso termina también afectando la calidad del servicio. Entonces, yo a ustedes les voy a compartir un documento que explica cada uno de los gaps, de las brechas de calidad en el servicio, para que ya en el transcurso de la próxima semana participemos activamente para para que ustedes vayan identificando cuáles son esos elementos, esas brechas de calidad que pueden existir en una empresa de servicio y ustedes empiecen a identificar cuál de esas brechas se están presentando dentro de tu caso de estudio. ¿Okay? Entonces, eso va a ser una valoración que vamos a hacer no inmediatamente, pero es algo que deben empezar a tener en cuenta. Y ahí ustedes van teniendo en cuenta qué variables son las que van a involucrar ustedes en la medición del servicio. Por ejemplo, una variable puede ser el grado de cumplimiento de las características de calidad por parte de los empleadores. O otra variable puede ser la expectativa de los clientes. Otra variable puede ser la experiencia de los clientes. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, que vayamos deduciendo qué variables vamos identificando a partir de estos elementos que abren la brecha de calidad de un servicio y empezar a medir. Miren que no solo este tema de la gestión de la experiencia no solo es la satisfacción. Aquí se abre un abanico de posibilidades para nosotros poder hacer una correcta gestión de un servicio. ¿Ya? Entonces, apenas estoy haciendo un abrebocas, yo les voy a enviar la documentación para que la lean detenidamente y ustedes vayan identificando estas variables es de mi interés o esta variable no va a ser de mi interés por la naturaleza del servicio.
Si de pronto en mi servicio el trato que yo tengo es de alta circulación de personas, de clientes, ahí de pronto sí va a ser importante medir la experiencia que está viviendo las personas que están dentro de ese servicio, ¿ya? La experiencia como tal. O empezar a medir la expectativa, porque la expectativa, digamos que está involucrado mucho con el mensaje previo que se le da a los clientes. Por ejemplo, ¿ustedes qué expectativa tienen de un servicio hotelero, por ejemplo, no sé, de un servicio hotelero de, ¿cómo es que se llama este hotel? Del Hotel Las Américas? ¿Qué expectativa tienen ustedes de ese hotel? ¿Es alta o baja? Alta. Alta, bueno, disculpen, ¿quién fue el que intervino ahí? Profe. Yo, profe. Y espérate, no, es que no veo acá. José Torres, José David. Ah, dale, José. Bueno, te pregunto, José, pues aquí, ¿tú has ido al Hotel Las Américas? ¿Te has hospedado allá? En una oportunidad. Ok, bueno. En una oportunidad fui a hospedarme y una oportunidad a un congreso. Listo. Digamos que antes de hospedarte, ¿tú cómo conocías al Hotel Las Américas? Pues por el renombre que tiene y cómo lo visualizan, de que es un resort 5 estrellas, las publicidades que hacen y demás. Exacto, tú lo conoces de la publicidad, del voz a voz, de verlo por cuando transitabas por ahí, ¿verdad? Esa imagen que te provoca ese hotel va alimentando tus expectativas. Exactamente. Va alimentando tus expectativas y va, digamos, comprometiendo a la empresa, ¿ya? Porque la publicidad o los mensajes que se les da, la comunicación que se les da a los clientes, al mercado, puede ser un arma de doble filo. Porque si empiezan a prometer mucho con su imagen, si empiezan a prometer mucho con el voz a voz, si empiezan a prometer mucho con la comunicación, en la publicidad, la promoción que ellos hagan, eso los va comprometiendo mucho más. Y deben garantizar de que ese compromiso que están haciendo ahí lo cumplen. Porque si no llegan a cumplirlo, ahí sí van a tener grandes problemas con indicadores que tengan que ver con la recomendación del servicio, con la experiencia y otros que vayamos viendo, incluso con la retención del cliente. Alguien que no garantizó o no pudo vivir la expectativa que tenía, simplemente va a ser un cliente que no va a volver, ¿ya? Entonces ahí vamos teniendo inconvenientes en la gestión de esa experiencia que se está viviendo. Por eso es importante llevar este tipo de indicadores, llevarle un control para verificar si estamos haciendo bien nuestro trabajo alrededor de la experiencia del servicio, ¿ya? Digamos que con esos 4 indicadores podemos trabajar muy bien en el curso. No quiero proponerle más. Si ustedes tienen dentro de su interés analizar o consultar otros indicadores, bien. Yo igual les voy a mandar un documento que amplíe esta información. Aquí, digamos, el espacio da para darle una pequeña presentación, pero les voy a recomendar unos documentos para que vayan ampliando eso. Listo. Entonces, especialmente este tema de ser cual nos va a ofrecer muchas variables que ustedes pueden revisar y empezar a verificar para su caso de estudio. Entonces, importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Para la próxima clase, yo les dejo la lectura, ustedes van leyendo, van identificando cuáles son los gaps o los elementos que empiezan a generar brechas dentro del servicio. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta, inquietud sobre esta parte de los indicadores de gestión de la experiencia? ¿Vamos bien por ahí? Sí, profe, muy bien. Profe, una preguntita. Sí, dígame. El indicador de recomendación también puede aplicarse cuando, digamos, una empresa ingresa a una feria de exposición, donde ella tiene que pasar unos filtros, unas aprobaciones de qué es lo que va a exponer, qué producto va a exponer, y de allí, pues, al estar exponiendo dicho producto, digamos que se adueña o se apropia de varios clientes. Eso también puede ser como
como para sustentar recomendaciones. A ver si te entiendo, o sea, que exista una feria, donde se recomiende o se expongan productos. Sí, señor, un ejemplo, mira, Okay. Yo, pues, mi caso de estudio es una empresa encargada de elaboración de componentes para equipo automotor. Ajá. Ella se presentó a una feria automotriz en la cual adquirió pues 3 grandes de sus clientes. Okay. Fue lo que indagaba así el tema de cómo ha ganado reputación y eso. O sea, ¿yo me puedo basar en eso? Digamos que uno mediría el indicador de recomendación es verificando qué nuevos clientes te traen esos tres grandes clientes que consiguió la empresa ahí. Ya, si de pronto estas empresas grandes le empiezan a recomendar a sus pares, a sus diferentes conocidos de que existe esta empresa que tú tienes como caso de estudio, uno lo que hace es medir ese poder de recomendación o esa recomendación que te daría ese cliente. Entonces, ahí y en todo caso se puede aplicar este indicador de NPS, de recomendación. ¿Ya? Como les he dicho, este de NPS y el indicador CSAT se aplica para toda la industria del servicio. Digamos, son los dos esenciales o principales que debe tener. ¿Ya? Entonces, lo pueden trabajar. Digamos que sí o sí, creo que deben tener estos dos en cuenta. Sí o sí deben tener estos dos en cuenta. Y también complementarlo con alguno de estos, alguno de ser cuál o tasa de retención de clientes. ¿Ya? Para que ustedes vayan identificando cuáles son las variables que van a analizar o a estudiar en cada caso de estudio. ¿Okay? ¿Tienen alguna otra inquietud? Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de los indicadores y las variables que se tienen en cuenta en cuanto a la gestión de las operaciones. Okay. Lo importante dentro de la gestión de las operaciones del servicio es ya involucrarnos con lo que tiene que ver con los procesos internos. Los procesos internos y las acciones del servidor. Empezar a revisar si lo que hace operativamente la empresa para darle el valor agregado al cliente a través de sus procesos se hace correctamente. Y igualmente verificar si lo que hace el servidor operativamente para darle una rápida respuesta, darle una rápida atención al cliente y de manera satisfactoria, está agregando pues a una buena gestión del servicio. Dentro de los procesos internos, si nos ponemos en un restaurante, los procesos internos es lo que ocurre, digamos, dentro de la cocina. Y las acciones del servidor es lo que hace el mesero. ¿Ya? Entonces, dentro de la cocina, ¿qué nos interesa revisar? Digamos, ustedes ubíquense en un restaurante. ¿Qué les interesa que ocurra adecuadamente en los procesos internos o en la cocina de un restaurante? El proceso de manipulación de alimentos. Exacto, manipulación de alimentos. ¿El qué, perdón? El tiempo de cocción de los alimentos. Ah, exacto, ya la preparación, bien. La correcta recepción de los pedidos. La correcta gestión de los pedidos, la información que no se pierda, bien. ¿Qué más decían por ahí? Disculpen. La salubridad. Ajá. Bien, la salubridad, todo lo que tiene que ver con seguridad alimenticia y la calidad de eso. ¿Sí? El mise en place, que es como la correcto funcionamiento de los equipos, de las estufas, de hornos. Bueno, lo que decía el compañero creo que era el emplatado, ¿verdad? No, profe, yo me refiero a que, bueno, cuando llega el cliente, que no van a preparar solamente la comida cuando llega el cliente, ¿sí me entiendes? Ellos tienen algo como base ahí
para que no haya mucho tiempo de espera. Ok, ya. Ya, mi San Plaza. Creo que te entiendo ya. Listo. Entonces, exacto, tener una preparación previa o una preparación muy organizada de lo que ocurre internamente en la empresa para poder atender a los clientes. Entonces, así como sucede en un restaurante, la cocina debe estar bien preparada. Por ejemplo, en un lavadero de carros, todo lo que tiene que ver con los equipos de limpieza, de lavado, también deben estar preparados. En una clínica, todos los servicios, equipos biomédicos, los procesos de urgencias, etcétera, también deben estar preparados para cuando llegue el próximo usuario o paciente a ese servicio. Entonces, esa organización, recuerden, esa organización sistemática de esos procesos para garantizarle una buena atención al cliente, teniendo en cuenta los acuerdos comerciales que se han identificado, eso es lo que conocemos como servición, ¿ya? Entonces, desde la gestión de las operaciones del servicio, nos va a interesar mucho lo que se haga desde la gestión de la servición. ¿Cómo empezamos a gestionar la servición? Que la gestión de la servición implica que tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver en cuanto a personal, en el uso de la infraestructura o de los suministros físicos para poder garantizar el servicio y de los mismos procesos, ¿ya? Las acciones del servidor ya se viene relacionando con las actividades que hace el cliente para atender las peticiones o solicitudes o asesoría que requiera el cliente. Entonces, en este caso, el servidor, pues, para un restaurante sería el mesero, entre otros que atienden o interactúan con los clientes. Importante que se lleve a cabo, en este caso, para el tema de los clientes, de los servidores, lo que tienen contacto con el cliente, lo que conocemos como protocolos, ¿ya? Entonces, aquí en los procesos internos, lo que más nos interesa es el rápido procesamiento y oportunidad de estos procesos para apoyar al servidor. Y el servidor, por parte del servidor, lo que nos va a interesar es el funcionamiento o aplicación de los protocolos de atención. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Mi ejemplo es también de un restaurante, pero ahora como están por la pandemia y eso, estamos en solamente domicilio. Ahí las acciones del servidor serían domiciliarios, ¿cierto? Claro, porque es el que termina teniendo contacto con el cliente, pero, disculpa, también sería el que atiende el teléfono. Ok, que recibe los pedidos. El que, exacto, está en el teléfono o está en el chat de WhatsApp, como sea. Y el tema de protocolo es algo muy importante y que se descuida mucho, sobre todo acá en esta ciudad. No sé, pues, yo he tenido experiencia de atención en servicio, pues sí, en cualquier ciudad en que ha estado uno, y me preocupa notablemente lo que sucede en Cartagena. No sé cómo es el parecer de ustedes. ¿Será que en los servicios que se ofrecen acá, en el común, hay unos protocolos de atención? ¿Qué opinan ustedes? Profe, muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen. ¿Qué entienden ustedes como protocolos de atención? La respuesta rápida, el recibimiento del cliente, el trato. Es el paso a paso de cómo se debe hacer el servicio para tener una buena satisfacción, una satisfacción eficiente por parte del cliente. Ok. ¿Alguien más? Bueno, ese paso a paso, creo que mencionó José David, ¿será que debe ser estandarizado o debe ser abierto, bastante flexible? ¿O combinación de ambas? Abierto, profe, y también dependiendo del tipo de cliente. Combinación, profesor. Dicen que abierto, o sea, flexible o combinación de ambos. Combinación de ambos. Combinación de ambos también proponen por ahí. Bueno. Pues, profesor, sí, qué pena. Dígame. Yo también apoyo el tema de la combinación, por el simple hecho de que pronto un restaurante, dependiendo de qué tipo de cliente atienda,
si es un restaurante para personal de estrato medio o si es un restaurante ya, digamos, para personas de estrato alto, ellos mantienen unos protocolos, digamos, por lo menos básicos, que la gente use cierto uniforme, que tenga cierta forma de presentación, pero a su vez se convierte en flexible porque de pronto, como es un tema de trato con el ser humano, existen ciertas cosas que varían dentro de lo que es la comunicación entre el mesero y cliente, pero debe tener un estándar del tema de la vestimenta, cómo es ese proceso mientras que llega el mesero, mientras que sale, cómo le entrega el menú y todo eso. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es protocolo y ustedes vuelven y me responden si eso debe ser estandarizado o debe ser flexible. Bueno, cuando hablamos de protocolo, hablamos de los códigos que deben tener en cuenta los servidores para referirse al cliente y comportarse no solo frente al cliente, incluso por fuera del área de vista del cliente. Ahorita vamos a explicar por qué. Estos protocolos deben ser lo suficientemente organizados para garantizar que la atención que tú vivas hoy sea igual a la que tú vivas mañana, o incluso mejor, si se puede mejorar. Entonces, teniendo en cuenta eso, de que el trato que te dan hoy, si fue bueno, deben garantizarlo al día siguiente. ¿Qué quiere decir? Que estos protocolos serán estandarizados o deben ser flexibles. Profe, yo creo que deben ser estandarizados. Ajá. Listo. Debe ser estandarizado, digamos, complementa. Lo que pasa es que cuando, o sea, la persona recibe el servicio y pues tiene una buena experiencia, la próxima vez él va a tratar de recibir la misma experiencia o mejor. Entonces, deben de ser estandarizados, sujetos a mejoras de los mismos. Ok, bueno, recordemos que algo sujeto a mejoras no quiere decir que sea flexible. Cuando hablamos de algo flexible es que tú cambias o eres capaz de ajustarse de acuerdo a los cambios de la situación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos que estos protocolos deben ser estandarizados, es que deben garantizar la misma experiencia que tú le estás ofreciendo a un cliente X y a un cliente Y, sea hoy o mañana o al día siguiente. Es decir, a todos los voy a tratar de manera igual. En cambio, si uno va, digamos, hablando ya de lo que uno ha vivido acá en los servicios que se ofrecen, en este contexto, es difícil encontrar que te atiendan de la misma manera y teniendo unos protocolos de atención estandarizados y definidos por la empresa. Yo no creo que una empresa defina que a ti te deben saludar como nene o te deben saludar como mi amor, estoy haciendo comillas, o te deben saludar como papa. ¿Ustedes creen que una empresa deba hacer eso o propone eso en sus protocolos de atención? No, claro que no. No. Y pues, profesor, no tanto como decir qué palabras utilizar, pero sí recomiendan un tipo de lenguaje. Un ejemplo son los bancos. En los bancos tienen un tema de atención muy profesionalizado. O sea, las personas tratan de buscar el lenguaje más formal que puede existir. Entonces, no sugerir qué palabras utilizar, pero sí qué tipo de lenguaje referirse a los clientes. Bueno, incluso las empresas que les interesa mucho el tema de la experiencia definen las palabras correctas. Ya nunca van a permitir que le digan señorita o señorito a alguien, o que le mencionen inmediatamente el nombre de la persona sin antes de haber un señor o señora. ¿Ya? Ese tema debe ser muy cuidadoso, porque los servicios, y sobre todo acá en esta región, no solo están abiertos a las personas que están aquí en esta ciudad, que de pronto, pues, en la llevadera de las situaciones nos mencionamos como sea, primo, hermano, y no pasa nada. Pero recordemos que esta ciudad está en un contexto muy turístico, bueno, ya ahorita empieza a reactivarse otra vez, y debe no solo entender las costumbres de las personas de acá, sino
las costumbres de las personas que vienen de afuera, ese choque cultural, para que tengan la mejor atención posible. Y es por eso que de pronto tienen una mayor satisfacción aquellos servicios que están más preparados para darle una atención objetiva y cordial a esas personas que vienen de afuera y les dan un lenguaje que sea neutro e igual para cualquier tipo de persona. Es decir, va estandarizado el protocolo de atención. Siempre te van a tratar de señor, señora, sea una persona de acá o venga una persona de afuera, se le va a dar ese grado de atención. ¿Ya? No es que van a ver por debajo a alguien o lo van a tener mucha confianza y le saludan como primo, hermano, ¿qué más? ¿Cómo vas? Entra. No, siempre van a tener una atención estandarizada a aquellas empresas que en verdad le interesan esos protocolos de atención. Puede ser flexible en la medida que tú vas manejando las objeciones, es decir, en la medida que tú vas entrando en el manejo de los conflictos que se están generando o las peticiones que se estén generando dentro de la atención del servicio. Ahí puede haber una flexibilidad en las operaciones, más no en el protocolo. El protocolo debe ser algo que se debe respetar. Es como la Biblia para este caso, digamos, es como una Biblia para estas personas que están, digamos, asociadas y son responsables al momento de prestar un servicio. ¿Ya? Entonces, sí, disculpe un momento, dentro del protocolo no solo está la forma de hablar, también está la forma de vestir, el respeto por un uniforme, la presentación física. Hay muchas empresas que invierten mucho a eso, ¿ya? En que puedan garantizar una muy buena imagen y que se pueda estandarizar en cada una de las personas que atienden al público, ¿sí? Dígame. No, profe, que también como yo lo miro, los protocolos sí deben ser estandarizados debido a que por lo general a veces las empresas tienen diferentes servidores, o sea, varias personas que ofrecen el servicio y si no se estandariza, digamos que quedaría en el aire que cada persona pudiera prestar el servicio como lo considerara, o sea, por ejemplo, una persona que trabaje en un banco, así como usted lo estaba manifestando, independientemente de o sea, ya la empresa como si tiene una imagen y independiente de la sucursal a que la persona asista, debería sentir siempre el mismo trato, aunque lo estuviera teniendo personas diferentes que son representantes del banco. O sea, y eso se da más que todo por los protocolos que ya están establecidos en las compañías. Exacto. También es importante, o sea, incluso en el lenguaje de la persona, del servidor que se está llevando a cabo, se cuida mucho de que él no hable de manera personal, sino que hable en nombre de la empresa, ¿ya? Hay veces que en un servicio uno dice, pues, si por algún motivo le falla al cliente y en verdad no es culpa de ese servidor, lo que hace, por ejemplo, no, es que eso es culpa de allá de logística que no me llegó la información, o es culpa de tal persona porque no hizo bien su trabajo. Ya, eso es algo que se sale generalmente por fuera de los protocolos, porque el servidor no se está representando a él, se está representando a una empresa. ¿Ya? Entonces, la empresa que defina esos protocolos debe garantizar de que la persona que lo esté ejecutando lo ejecute bien y cuidan mucho el lenguaje. Ya, sobre todo, por ejemplo, lo que hacen empresas que tienen servicio de atención por call center, lo que hacen es grabar todas las llamadas y empezar a revisar así al azar cuál de ellas se está ejecutando bien, cuál dijo una palabra por fuera de tono, cuál se le olvidó decir la palabra señor o señora, o cuál empieza a tutear, ¿ya? Esa parte de tutear aquí, digamos, es bastante común entre nosotros, incluso en la atención en servicio, la gente se tutea, ¿ya? Si tú hiciste, o sea, empieza a conjugar el verbo alrededor del tú. Pero en el interior, por ejemplo, ustedes hacen eso y básicamente van a pensar que ustedes son parientes o algo así por el estilo. Profe. Entonces, vean cómo pueden ser rigurosos los protocolos dependiendo del contexto en que se trabajen, ¿sí? Profe, en ese aspecto sí tiene razón porque yo trabajaba acá en el centro en un restaurante
sea, de buen prestigio, de comida típica de acá de la costa. Sí. Y siempre, o sea, siempre había era extranjero porque era recomendable porque trabajaba también con guías de turismo. Entonces, en ese aspecto, no solo extranjeros de aquí, sino de distintos lados. No solo, perdón, no hablo extranjeros como quien dice de países europeos, sino también más que todo de acá de Latinoamérica. Ok, ajá. Y una compañera a mí en cierta ocasión me preguntó que por qué me comportaba yo con los clientes de una manera si yo no soy así. Entonces yo le dije a ella, lo que pasa es que yo no puedo hablarle a un cliente como te hablo yo a ti o como me dirijo a mis amistades. O sea, eso está fuera de contexto. No es engañarlos a ellos, sino hacerlos que se sientan cómodos. O sea, que ellos sientan de que se les está brindando un servicio, no que están frente a la casa de ellos comiendo, porque la mamá Es, les está cocinando. No, que yo le digo, es que por eso te digo, partiendo de en esa cuestión, o sea, yo solamente mi función ahí no era mesero, sino que yo trabajaba como mesero cuando había alta demanda, pero realmente yo era encargado de todo lo que era el servicio ahí, en ese aspecto, o sea, controlar los meseros, que cuántas mesas, todo ese tipo de cosas. Y yo viendo la forma en que me preguntó esa muchacha, o sea, a mí me asustó porque, o sea, quiere decir que mucha gente de pronto no regresó al restaurante porque de pronto ella metió lo personal con lo que viene siendo los negocios. O sea, mezcló mucho eso y claro. tocó y hablé con mi jefe directo y tocó capacitar personal y efectivamente no buscamos a varias personas que nosotros con él hicimos como quien dice, o sea, los metimos de incógnito para ver Ajá. cómo los atendían. Profe, y fallaron todito, o sea, todos fallaron. Entonces, partiendo de ahí, o sea, tocó capacitarlos nuevamente y decirles que, o sea, tocó prácticamente una forma amenazar como que, o sea, separen una cosa de la otra porque ustedes no saben ni a quién están atendiendo. Si de pronto lo mandé yo nuevamente para ver cómo están atendiendo a las personas. Y aunque usted no crea, el servicio aumentó gracias a eso. Es Exacto. impresionante. O sea, es impresionante, pero mucha gente dice, no, no, eso es como llenar crucigramas, pero realmente no, o sea, eso es algo sumamente importante. Exacto. O sea, gracias por ese gran aporte o esa experiencia que tuviste ahí, Daniel. O sea, como Profe, acabas de decir, es importante para garantizar la experiencia al cliente. Como acaba de decir Daniel, o sea, tú no sabes con quién te vas a enfrentar. Puedes encontrarte a alguien que sí puede ser muy fraternal a ti, pero puede encontrarte a alguien que eso puede ser algo que sobrepase los límites de relación que espera obtener con un servidor. ¿Sí? Digamos. lo que estaba por decir era que los protocolos dependen de empresa en empresa. Hay empresas que son mucho más formales y el trato de señor, señora, y ahí por lo menos el caso de los ARAS, no sé si es en todo o qué, pero Ah, el de hasta vecino. cuando hace exactamente vecino, hasta cuando hacen sus propagandas, tratan de hacer sentir al cliente como si fuesen parte de su comunidad. Claro, lo son, pero los tratan de sentir más allegados. Sí, exacto, pero miren que esa es la imagen que ellos reflejan. ¿Ya? Exactamente, el protocolo va con lo que la empresa quiera reflejar ante el cliente. Exacto. Y lo Profe, también tratan estandarizan. ¿Sí? al cliente como vecino. ¿Cómo está vecino? Exacto, eso fue lo que dijo José David. Entonces, vean que, o sea, ellos buscan, creo que eso lo he visto últimamente, era solo una persona, en mi caso personal, solo una persona que me decía vecino, el otro decía cualquier cosa, pero eso, digamos que empieza ya a ser una imagen o algo que representa ese protocolo de atención a relacionar la imagen de la empresa. Si hay alguien que no le agrada eso, ya obviamente pues va y busca otro tipo de negocio que sí vaya más acorde y que no sea tan de pronto permeable a su personalidad, a su espacio personal. ¿Ya? Entonces, eso es algo que también debe evaluar el ARA, si está siendo conveniente tratar a sus clientes de vecino o tratarlo como señor o señora. ¿Ya? Entonces, ahí van evaluando ese tipo de detalles. Pero entonces,
Eso más que todo que tengan un buen asesoramiento, que midan la efectividad de esos protocolos que están imponiendo. Y si esos protocolos no son los adecuados, deben mejorar. Ya saben que una empresa siempre es susceptible de tener una mejora, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener en cuenta más que todo en las acciones del servidor, todo lo que tiene que ver con los protocolos de atención, que se estén garantizando, que se estén cumpliendo, que tengan la aptitud con P, para poder ejercer esos protocolos, ¿ya? Y desde los procesos internos, más que todo lo que analizamos, que es lo que les dije, vamos a trabajar especialmente en la servición de esos procesos, es decir, en la producción del servicio y de la organización sistemática de los procesos que debo tener en cuenta para darle la atención al cliente. A partir de esta servición, más que todo me va a interesar es la productividad del servicio. Entonces, ya creo que ustedes conocen muchos de indicadores de productividad, ¿ya? Entonces, ¿me recuerdan en qué consiste la productividad? ¿Quién me recuerda eso, por favor? ¿Puedes repetir, profe, por favor? ¿En qué consiste la productividad? ¿Qué es la productividad? Profe, es como la capacidad de producir de una empresa. Así, sí, creo que es así. En serio, bueno, ya me preocupa, señores, están en décimos en eso. Profe, la productividad es la relación entre el producto total entre los insumos empleados e invertidos. Sí, digamos, matemáticamente es eso. Es la relación que existe entre las salidas de un proceso o de una organización sobre las entradas. Las salidas, ¿qué son? Los productos de ese proceso de la organización, sea clientes atendidos o cantidad de productos terminados o cantidad de productos ya en proceso, que es lo que sale de ese proceso de la empresa, sobre la cantidad de recursos que se invirtieron para llegar a ese resultado. Entonces, ahí es donde definimos qué tan productivo fue una empresa, es decir, qué tanto está invirtiendo para poder desarrollar una unidad de un producto, ¿okay? O qué tantos productos están resultando a partir de la inversión de una unidad monetaria, una unidad de recursos. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos claro, por favor, ese concepto, esa definición de productividad. Entonces, la productividad nos va a permitir conocer si los procesos internos se están coordinando adecuadamente, es decir, si están sacando desde la cocina rápida una gran parte o una gran cantidad de platos con los recursos que están utilizando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro de la gestión del servicio, porque eso me permite saber si las operaciones en esa cocina de ese restaurante son lo suficientemente eficientes y pueden garantizar una mayor calidad en cuanto al servicio, ya sea una relación de calidad y precio que se esté dando al cliente, ¿ya? Desde ahí yo puedo partir en ofrecer un buen indicador de calidad, relación precio a partir de la productividad que tenga el servicio. Si una empresa o un restaurante, digamos, no sea altamente productivo, es decir, requiere invertir muchos recursos para producir un plato, lo más seguro es que esa relación calidad-precio pueda verse afectada, porque el cliente debe entonces pagar mucho más dinero para recibir un plato que de pronto no está a esos estándares, ¿ya? Entonces debemos siempre garantizar una alta productividad y una eficiencia en las operaciones. Entonces, ahí vamos a jugar un poco con lo que es efectividad también. Entonces, no se le olvide ese término o esa diferencia que hay entre eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Okay? Vayan repasando un poco sobre eso. Hablamos también de los tiempos de atención. ¿Cuáles son los tiempos de atención que se les da a los clientes que no depende del mesero
Recuerden que mucho de lo que hace el mesero depende también de las operaciones que se hagan en la cocina. Entonces, los tiempos de atención generalmente van a depender de esos mismos tiempos de procesamiento que se den dentro de una cocina. Teniendo eso en cuenta, también vamos a analizar la capacidad de atención y otros parámetros de teoría de colas. ¿Okay? Básicamente, para el tema de la productividad o gestión de las operaciones, nos vamos a enfocar en esos tres aspectos y en otros parámetros de teoría de colas. ¿Cuáles parámetros? Por ejemplo, la tasa de atención, la tasa de llegada de los clientes. Vamos a tener en cuenta el nivel de ocupación del servidor, la probabilidad de cierto número de clientes dentro de un servicio, ¿ya? Y a partir de eso, muchos otros parámetros que podemos deducir desde los estudios de teoría de colas. ¿Okay? Entonces, digamos que a partir de esto, vamos a hacer un desarrollo del próximo entregable, todavía no se lo voy a poner, quiero mandarles unas lecturas para que las vayan haciendo, ahora en el transcurso, entre mañana y el lunes, se las pongo en Ferrum, para que las vayan haciendo. Vamos especialmente a enfocarnos en estos indicadores de gestión de la experiencia, también sobre el SERCUAL y también sobre todo lo que tiene que ver con estos indicadores de gestión de operaciones. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda sobre lo que se ha hablado? ¿Sí? Sí. Profe, ¿me puede curso de Ferrum hacer el favor me de deja repetirme matricular. la tarea? No, no hay tarea. Pues bueno, la tarea que les voy a dar es hacer una lectura que les voy a poner en Ferrum, pero se lo pongo entre hoy o el lunes, perdón, entre mañana y el lunes. Profe, a mí el curso de Ferrum no me deja matricular. Bueno, los que necesiten matricularse, incluirlo en el grupo de Teams, se quedan conmigo acá y yo los voy haciendo, ¿vale? Listo, profe. Listo, bueno. ¿Alguna inquietud hasta ahora? Profe, con respecto al entregable número 1, Sí. ya está montado. ¿Eso hasta cuándo? Disculpe. Digamos que lo más pronto posible. Yo les di una semana, si no estoy mal, o algo así, pero háganlo lo más pronto posible. Traten de no quedarse con eso. Listo, profe, ya lo monté. Vale. Listo, vale. Bueno, algo que sí recomiendo, de pronto este primer entregable no es tan comprometedor, es solo para empezar a definir cuál es el caso de estudio, pero sí requiero que cada entregable que ustedes vayan a entregar o vayan a subir a Ferrum, antes de subirlo a Ferrum, me lo manden al correo para ayudarles visto bueno. ¿Entendimos esa parte? Sí, claro, de hecho mi compañero se lo mandó al correo y usted dijo que ya lo podíamos subir a Ferrum. Profe. 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 Sí, disculpe, es que cuando desconecto, dejo de compartir pantallas, esto se detiene. ¿Qué dijiste, José? Que yo le había Que mandado el correo. mi compañero ya le mandó el correo y usted okay. lo autorizó para... Listo, sí, exacto. Ferrum. Eso lo podemos hacer desde el siguiente entregable. Este primero no es tan crítico, pero a partir del siguiente, eso sí, eso debe ser una Biblia. Si no, yo lo califico tal cual como lo monten en Ferrum y si lo colocaron mal, así se queda. ¿Okay? Entonces, por favor, primero me lo mandan al correo, yo reviso, está bien, si no está bien, por favor, hagan estos ajustes y mándenlo bien. ¿Ya? Listo, profe. Es mi recomendación. Profesor, qué no, pena. ¿sí? Dígame. Yo la acabé de subir, o sea, lo bajo y se lo envío a usted el correo. Ana, como dije, este primero no es tan crítico. Ok. El segundo, a partir del segundo, sí. Ok, listo. Gracias. Listo, bueno. Profe, me regalan el correo, más por favor. Listo, se los voy a copiar en el chat.
Listo, ahí está mi correo, jtobongen@tecnoconfenalco.edu.co. Ok, bueno, voy a parar grabación.